Estamos viendo el También. sí, esa fue la última clase, sí. Bien. Entonces, vamos a tomar dentro de este enfoque, que era el enfoque tradicional de economía, que era este, vamos a tomar entonces qué definiciones se han dado sobre este enfoque. Una de las definiciones, que ya la habíamos mencionado, la de Adam Smith, dice de que economía es la ciencia que estudia la riqueza, porque los economistas clásicos pensaban que la riqueza estaba en función de los recursos que cada país poseía. Entonces, aquellos que tenían una mayor cantidad y disponibilidad de recursos, los economistas clásicos llegaban a la conclusión de que gozaban de un nivel de vida mejor que los otros países. Es decir, que la disponibilidad de recursos permitía que esas poblaciones vivan mejor que otras. Otra de las definiciones de un premio Nobel también, que fue Alfred Marshall, dice que la economía es la ciencia que estudia el, el, el aspecto ordinario de la vida, pero cuando ello se relaciona con el uso y goce de las condiciones materiales que generan el bienestar. Es decir, que estudia los asuntos ordinarios de la vida. Nosotros hemos visto el principio de la maximización del beneficio, que partía de lo que es la ley del menor esfuerzo, es decir, que eran asuntos realmente ordinarios, comunes de la vida. Otra de las definiciones nos dice de que Lionel Robbins, por ejemplo, dice que la economía estudia cómo fines alternativos son satisfechos mediante medios escasos. Y habíamos visto que si uno afecta recursos escasos, asigna recursos escasos a fines alternativos, estamos en presencia de lo que se denomina un problema económico, porque el problema tecnológico es cuando tenemos recursos escasos, pero lo asignamos en un solo fin. En cambio acá tenemos recursos escasos, pero fines múltiples, muchas necesidades, y entonces se transforman en alternativas. Y eso genera la presencia de lo que denominamos un problema económico. Y la definición emblemática del enfoque tradicional de economía pertenece a Milton Friedman. Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el año 1973, todavía vive Milton Friedman, tiene más de 80 años, norteamericano. Él dijo de que economía es la ciencia que estudia cómo una sociedad determinada soluciona su problema económico. Esta definición tiene una gran importancia porque contiene aspectos desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de su contenido, de su fondo, es decir, su aspecto pragmático. En lo formal, podemos decir que la definición contiene dos palabras importantes. Una de ellas es como, una preposición como como. Y como no es otra cosa que hablar de modo, manera, lo cual nos induce a pensar o nos lleva a pensar de que no hay una única manera de solucionar un problema económico, sino que hay diferentes maneras de hacerlo o diversas formas de lograrlo. Entonces, repito, la definición decía de que la economía es una ciencia que estudia
cómo una sociedad determinada soluciona su problema económico. Y lo segundo es que aparece este pronombre posesivo que es su, que indica pertenencia de algo. Entonces, su hace corresponder lo que es la sociedad determinada con el problema económico. Es decir, que esa sociedad en particular es la encargada de resolver el problema económico que le afecta. Lo cual podemos deducir de que si introducimos o traemos, importamos fórmulas que permitieron a otros países, a otras sociedades, solucionar el problema económico, es muy posible que no suceda lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Y porque cada sociedad tiene su propia historia, su propia idiosincrasia, sus propios valores, sus propios principios, su propia moral. Entonces, eso obliga a que de manera subjetiva cada sociedad ve el problema económico de diversas maneras y tiene que encarar esa misma sociedad la solución del mismo. Bien, ahora vamos al fondo de esta definición, y que tenemos por un lado lo que es problema económico, que hace un momento decía que un problema económico existe cuando los recursos que son escasos son asignados a fines o necesidades alternativas. Ejemplo, un problema tecnológico sería producir una vacuna para prevenir la pandemia, prevenir, diremos, el COVID-19. Bien, ese es un problema tecnológico porque tenemos recursos escasos y lo asignamos a un solo fin. Ahora, si nosotros introducimos más fines, más necesidades, ejemplo, queremos tener una vacuna que prevenga el COVID, que inmunice contra el COVID. En segundo lugar, que esa inmunización sea del 100%. En tercer lugar, que la inmunización dure 10 años o toda la vida. En tercer término, o en cuarto término, que sea en una sola dosis. En quinto término, que no sea por medio cruento, es decir, que no suframos un pinchazo, sino que sea como la sabina oral con una gotita en la boca o en nuestras fosas nasales. Bien, allí tenemos 5 fines y tenemos recursos escasos. Si anteponemos recursos escasos a fines múltiples, esos fines se transforman en alternativas, porque tal vez conseguir de que la vacuna inmunice para toda la vida, eso entre en oposición y tengamos que resignar de que sea en una sola dosis, sino que haya que repetir un X número de dosis. Es decir, a medida que vamos evaluando unas alternativas frente a otras, habrá algunas que renunciar y a otras que atender y satisfacer. Entonces, eso es la esencia de lo que es un problema económico. Un problema económico tenemos todos. Todos los seres humanos tenemos problema económico. ¿Por qué? Porque entre los recursos de que disponemos está el tiempo. Y el tiempo es el recurso más escaso que existe, porque como bien lo decía el ingeniero Gastón Mercó, ya fallecido, egresado de nuestra facultad y que fue docente, el tiempo se paga con la vida y además el tiempo es irrepetible.
lo que hemos vivido en este instante no podemos volverlo a vivir hacia atrás, hacia el pasado, sino que va quedando lo que denominamos presente y lo que está en el futuro y que uno lo transforma en presente. Pero el tiempo es un recurso escaso. ¿Por qué? ¿Qué actividad podemos hacer al mismo tiempo? Por ejemplo, podemos estar en clase y trabajando presencialmente en otro lugar y a su vez podemos estar cenando y a su vez podemos estar reunidos con otras personas conversando o viendo una serie o una película en la televisión. Es decir, todas las actividades no podemos superponerlas. Entonces habrá algunas que tenemos que desechar frente a las otras. Y eso es que todos los hombres del mundo tenemos problema económico. El otro aspecto era lo que hemos denominado una sociedad determinada. ¿Y qué es una sociedad determinada? Ese conjunto, esa comunidad de individuos. La sociedad determinada es lo que técnicamente se denomina en economía la organización económica. ¿Y qué son las organizaciones económicas? Las organizaciones económicas son simplemente arreglos institucionales que se adoptan para salvaguardar los derechos de propiedad de sus integrantes. O sea que son diferentes arreglos institucionales que las sociedades adoptan con el propósito de proteger, salvaguardar, cuidar los derechos de propiedad de sus integrantes. En otras palabras, son simplemente arreglos institucionales que cada comunidad asume y adopta para encarar la solución de su problema económico. Pero el propósito es la protección de los derechos de propiedad de sus integrantes. ¿Cómo se clasifican las organizaciones económicas? Podemos encontrar el sistema de castas. El sistema de castas que existe en la India, la religión, es decir, el sistema de casta que se adopta también en el campo económico y que rige la economía de la India, consiste en un sistema de estratificación social hereditaria. O sea que son estratos sociales, estratificación social hereditaria. Este sistema de casta está basado en el hinduismo, que es una de las religiones de las creencias religiosas de la India. Bien, estos estratos, esta manera de estratificar socialmente a las personas, hacen de que determinen cuál va a ser su ubicación social, en qué puede trabajar la persona e incluso determina con quién puede casarse. Entonces, una de las castas, la superior, está tomada de una deidad que es Brahma. Entonces, la casta mayor o más importante es la que está en esa pirámide poblacional acá cerca del vértice. Entonces, esa casta es la casta de los brahmanes. Se dice que la casta de los brahmanes surgió de la boca de Brahma. Esa casta de los brahmanes está compuesta por los sacerdotes, los políticos, los académicos.
los militares. Es la principal casta. Luego, la que sigue es la casta de, no me recuerdo en este momento porque deriva del sánscrito, que es uno de los lenguajes, de las lenguas más viejas que existen y que se habla en la India también, en algunas partes. Bueno, el nombre de esa casta nos trae de que corresponde a la casta que son, en segunda de importancia, la casta de los empresarios, los productores. La casta que sigue, que creo que se denomina de los vaishyas, es la casta de los pequeños comerciantes, orfebres, artesanos. La anterior también incluía a los agricultores, grandes agricultores. Es la tercera casta, dijimos, de los vaishyas, pequeños comerciantes, artesanos, orfebres. Y luego teníamos la última casta, la cuarta, que estaría en la base, es la casta de los obreros. Y dice que si he nacido en una casta, supongamos nací en la casta de los obreros, seré obrero, como lo fueron mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y como lo serán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todo lo que vengan por detrás como descendencia. Es decir, que la casta estratifica y califica también laboralmente. Podré trabajar únicamente como obrero. No podré ser académico como hoy acá estoy siendo académico dentro de la función docente de la Facultad de Regional Tucumán, de la UTN. Allá no. Allá, si nací en la casta de los obreros, nací y moriré como obrero. No hay movilidad vertical, eso es lo importante. No es como acá, que diríamos, estamos divididos en clases, clase baja, clase media y clase alta. Pero acá existe la movilidad vertical. Tanto el de la clase alta puede terminar siendo clase baja, como el de la clase baja ascender a clase alta. Allá no existe la movilidad vertical, únicamente es horizontal. Y además determina con qué personas me puedo casar. Si yo contraigo matrimonio con personas de otra casta, estoy violando el varna, que sería el camino fijado por Dios, y por lo tanto eso me transforma en un paria. Eso significa que ellos creen de que sus creencias religiosas es que cuando uno muere, fallece, si uno ha seguido el camino fijado por Dios, ha observado, ha seguido el camino, se va a reencarnar, creen en la reencarnación, en la casta inmediata superior. Y así sucesivamente hasta llegar a la última casta, en donde la próxima reencarnación es que me integro a la Jerusalén celestial, es decir, al pueblo de Dios. Ellos creen que entre cada reencarnación pasan entre 800 a 1000 años. Miren la escala de tiempo desde el punto de vista humano para hablar de 800 a 1000 años en una reencarnación. Porque si uno piensa el tiempo medido en el universo sin el factor humano, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo lo medimos? Pero bueno, eso es un poco de filosofía. Pero vamos a esto. Entonces, y el que no cumple con los mandamientos fijados por Dios,
no sigue el camino, como decía hace un momento, si me casé con otra persona, contraje matrimonio de otra casta, obviamente los dos se transforman en paria, han violado la ley y por lo tanto se van a reencarnar en la casta inmediata inferior. Bien, ahora, ¿qué sucede si estoy en la base, la última casta, y no he seguido el mandato divino? Entonces, voy a bajar de esa casta a una inferior que ya no es casta, ni tampoco quieren denominarla subcasta. Hay una que es la de los intocables. Estas personas de esa casta no se les permite salir de día, únicamente pueden salir de noche y el único trabajo que pueden hacer es limpiar las letrinas con sus propias manos. Es decir, que limpiar los excrementos humanos utilizando sus propias manos, en lo único que pueden trabajar. Bien, esa organización, que obviamente viene del hinduismo, es la que tiene como organización económica la India. Y la India es un país que tiene un fuerte desarrollo, pero tiene muchas regiones que tienen bajo desarrollo y pobreza. Es decir, coexisten riqueza y pobreza. Una población que debe ser hoy cercana a los 1.000 millones de habitantes, la segunda en el mundo detrás de los chinos. La segunda clasificación o segunda organización económica es la autocracia o la autocrática. ¿Qué significa? Que las decisiones en materia económica surgen de la voluntad de una persona. Esa persona es la encargada de tomar todas las decisiones en materia económica. Por ejemplo, podríamos decir la Cuba de Fidel Castro. Podríamos también tener la dictadura de Stroessner en Paraguay. Y si nos retrotraemos más en el tiempo, en las tribus, el cacique era el que tomaba todas las decisiones. El cacique era el que determinaba cuándo la tribu debía guerrear, cuándo la tribu tenía que salir a cazar, cuándo la tribu tenía que cultivar, o sea, hacer laboreo, es decir, dedicarse a la agricultura, etc. El cacique era el único que tomaba las decisiones. Tenía un consejo de viejos caciques ya retirados o de ancianos, pero que lo asesoraban. La decisión era de únicamente él. Bien, eso es un gobierno autocrático, cuando las decisiones surgen, emanan de la voluntad de una persona. Ahora, vamos a las tres organizaciones económicas más importantes y que existen o han existido en el mundo. La primera de ellas, diríamos, es la organización capitalista. La organización capitalista es conocida o es tomada como sinónimo de soberanía del consumidor y también de libre empresa. Quiere decir que en estas organizaciones económicas los consumidores, nosotros, somos soberanos. Es decir, que hacemos elecciones ejerciendo nuestra libertad. Quiere decir que cuando adquirimos un producto, estamos votando para que ese producto exista, porque estamos transmitiendo la información al productor sobre nuestras preferencias y el productor va a volcar sus esfuerzos en producir aquellos bienes que lógicamente sean los que más preferimos y en los que él, además, maximice su ganancia. Esa es la soberanía.
que nosotros con total libertad elegimos dónde trabajar, elegimos dónde comprar, es decir, somos libres. Eso es soberanía del consumidor. Y luego, libre empresa quiere decir que en este tipo o clase de organizaciones no existe impedimento alguno para que uno emprenda valga la redundancia, o lleve a cabo un emprendimiento productivo, ya sea desde el punto de vista unipersonal o pluripersonal, es decir, que nos asociemos con otras personas y estaremos en el caso de las sociedades comerciales. Libre empresa, es decir, no hay ningún impedimento desde el punto de vista, si hay desde el punto de vista legal, ¿qué impedimento? No podemos constituir sociedades que se denominan de objeto prohibido. Por ejemplo, no podemos dedicarnos al tráfico o comercialización de drogas, poner una sociedad para eso, o dedicarnos al contrabando, es decir, son prohibidas por la ley, o sociedades que atenten contra las buenas costumbres. Por ejemplo, que únicamente le vendamos a las personas de piel blanca. No le vendemos ni a mestizos ni a negros, únicamente de piel blanca. Bien, o le vendemos a los que profesan únicamente tal religión. Bueno, eso está también prohibido, ese tipo de discriminación, que no lo podemos llevar a cabo. El resto está permitido y es el principio de libre empresa. Pero, ¿en qué se basa la doctrina capitalista, como dirían algunos? El capitalismo se basa en tres pilares importantes. El primero es la automatización. Automatización. La automatización o automaticidad, como quieran decirlo, esta palabra tiene dos acepciones. La primera es la que dice de que este tipo de organizaciones surgieron espontáneamente, se dieron por el devenir de los tiempos y por la propia acción del hombre. No reconocen nadie que la haya pensado, la haya elaborado. Esa es una acepción, pero la más importante de lo que es la automaticidad o la automatización es de que en estas sociedades no existe persona alguna que tome decisiones en el campo económico por otra u otras. Muy distinto de lo que habíamos visto en la organización autocrática, que era lo inverso. Acá no existe ninguna persona que esté tomando decisiones en el campo económico por otras. Es decir, no pensemos que es el ministro de Economía de Tucumán acá que ha elaborado un plan en donde tenemos que disponer de 500 toneladas de papa para que podamos comer papa los 30 o 31 días del mes. Que tengamos tantas toneladas de carne, tantos litros de leche, etc. Es decir, que ha diagramado ese rompecabezas para que tengamos todo lo que nos hace falta. No, eso se dio simplemente por la libre acción de las decisiones de los consumidores y lo que denominamos el mercado. En el mercado están interviniendo miles, millones de consumidores y de vendedores, interactuando, están haciéndolo de manera totalmente libre. Entonces, ya lo decía Adam Smith, Adam Smith esbozó lo que es la mano invisible, y él decía que una persona utilizará todos los recursos disponibles cuando estos le aporten el máximo beneficio, principio de la maximización. Voy a usar todos los recursos que dispongo cuando estos me aporten el máximo beneficio. Es decir, que el hecho de que tengamos pan
incluso caliente, en la panadería, no es porque el vendedor sea bueno y nos quiere proveer de pan a nosotros. Ni el carnicero es porque es bueno y tiene la cantidad de carne suficiente para que nosotros podamos aprovisionarnos, sino que ellos usan sus recursos productivos para ofrecer esos bienes, pero cuando estos recursos le aportan el máximo beneficio. Es decir, que partiendo de algo egoísta, porque yo voy a usar mis recursos, pero cuando ellos me hagan ganar a mí dinero, me aporten el máximo beneficio, partiendo de algo egoísta, se transforma en una sociedad altruista, en donde se satisfacen todas las necesidades. Entonces, es como que todos esos egoísmos que hay una mano invisible que los une y crea una sociedad en donde tenemos todos los productos al alcance de la mano. Es decir, si en este momento me duele la cabeza, puedo ir a una farmacia y comprar un analgésico para que me pase el dolor de cabeza. O si tengo hambre, todavía están abiertas, puedo recurrir a una verdulería y comprar verduras. O puedo ir a un Drasto y comprar leche, fideos o lo que fuere y prepararme algo para comer. Es decir, que hay siempre alguien que va a vender y yo voy a comprar. Es decir, ese es el principio de la mano invisible de Adam Smith. Bien, ahora dijimos, la automaticidad o automatización es el primer pilar del capitalismo. El segundo es la propiedad privada. La propiedad privada significa que los recursos o factores de la producción son de dominio o pertenecen a los particulares. No pertenecen al Estado, pertenecen a nosotros, los particulares, los individuos. La propiedad privada, los que la defienden a la propiedad privada, dicen de que la existencia de ella garantiza, por un lado, la acumulación de riqueza y por el otro, garantiza también que exista la paz social. La propiedad privada, al uno poder acumular bienes y tenerlos bajo su propiedad, eso hace de que las sociedades crezcan mirando hacia el futuro. Entonces, esa mayor cantidad de recursos para las generaciones venideras le van a permitir vivir mejor que las actuales. Ahora, los filósofos religiosos y también economistas, como Jeremy Bentham, dijo de que pensar que la propiedad privada garantiza la paz social es un error, sino que si el hombre, la persona, está en paz consigo mismo, no va a atentar contra la paz de sus congéneres. Bien, son dos puntos de vista, lo esbocé nada más, no vamos a entrar a discernir cuál de los dos tiene la razón o deja de tenerlo, simplemente lo dejamos planteado. Bien, y el tercer y última base sobre la que se sustenta la organización capitalista es la herencia. La herencia significa que los bienes de una persona, una vez que fallece, pueden ser transferidos gratuitamente a lo que la ley denomina sus derechohabientes. Es decir, que si tiene hijos, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, heredarán de los bienes propios. Si está casado y vive el cónyuge, hereda el cónyuge junto con los hijos. Supongamos, si son
4 los hijos y el cónyuge obviamente es uno, se divide en 5 partes. Es decir, a cada uno de los bienes propios del fallecido le toca el 20%. Ahora, si están casados, obviamente, el cónyuge tiene la mitad en la sociedad conyugal, la mitad de los bienes. Ahora, la otra mitad, que era la mitad del fallecido, heredan los hijos. Así es, heredan los hijos. Bien, esto lo ven ustedes más en profundidad con legislación, creo que así se llama la materia en su carrera. Bien, lo importante es que lo que hace la herencia es también incentivar para la acumulación de riqueza, porque todo lo que uno adquiere y posee lo hace en función, pensando si tiene hijos, en sus hijos. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que ellos sufran menos de lo que uno ha sufrido cuando le tocó vivir las diferentes épocas. Entonces uno siempre busca que los hijos de uno vivan mejor que uno. Ese es el anhelo de todo padre y madre. Bien, y eso es justamente porque la herencia, entonces, nos hace de que, por un lado, se conjuga la propiedad privada con la herencia y eso permite de que acumulemos bienes y eso hace que la sociedad tenga mayor cantidad de recursos para los tiempos venideros, lo cual nos lleva o nos permite deducir que las generaciones del futuro van a vivir mejor que las del presente. Y yo creo que es así. ¿Por qué? Pensemos los cuadros que existían, pinturas o alegorías que hemos visto de cómo las mujeres de la época de los patricios o del año 1810 lavaban sus prendas. Tenían que lavarlas en el Río de la Plata. Probablemente usaban el jabón de la jabonería de Vieites. Y lavar en el río implicaba, calculo yo, toda una ceremonia, porque además iban las criadas. Recordemos que hasta el año 1813 existían los esclavos y esclavas, iban las esclavas, entonces probablemente eran las que hacían todo el trabajo de lavar las prendas y luego ponerlas, calculo, a secar ahí sobre de las piedras o no sé de qué manera. Pero bueno, así se lavaba la ropa. Y pensemos ahora, en el tiempo actual, ¿cómo podemos lavar la ropa? Existe una máquina de lavar en donde hay un programa de lavado, selecciono las prendas, si son de color o blancas, o si son delicadas, de acuerdo al programa, introduzco la cantidad de prendas, coloco el jabón y todo lo demás necesario y luego acciono los botones y me desentiendo de la máquina. Luego, cuando tenga tiempo, lo que voy a hacer es sacar la ropa y llevarla a la soga para que ya está centrifugada para que se seque. Es decir, miren en cuanto a trabajo y en bienestar uno ha ganado, porque la máquina está haciendo todo ese trabajo y tal vez yo en este momento estoy dando clase o puedo estar trabajando y la máquina está haciendo ese trabajo. Es decir, que las generaciones del futuro siempre van a vivir mejor que las del pasado. Tampoco eso implica de que nosotros somos más felices que aquellos. Cada uno en su tiempo dimensiona la felicidad y la felicidad es un aspecto subjetivo. Muchas veces cree uno que la felicidad está en las cosas, pero la felicidad no está en las cosas, está sobre todo en las personas. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, los 3 pilares, la automaticidad o automatización,
la propiedad privada y la herencia. Y acá sí voy a pedir que van a participar ustedes, porque lo que les voy a preguntar es lo siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es nuestra organización económica? ¿Capitalista? Podríamos ver también si es socialista o si es mixta, pero ¿cómo hacemos para determinar esto? Bien, yo, ¿qué haría? Me remontaría al laboratorio que tiene la economía, que es la historia, y vería el pasado. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo me situaría? Y me situaría cuando nos hemos constituido como una nación libre y soberana. Es decir, en el año 1853, cuando los constituyentes hicieron la Constitución Nacional. Bien, en la Constitución Nacional, que es nuestra base, tiene que estar establecida, tal vez no de forma precisa, pero sí tienen que estar todas las pistas sobre cuál es nuestra organización económica. A ese respecto les pido que busquen, hagan una búsqueda con el celular o si están con la PC o con el notebook, que busquen la Constitución Nacional Argentina. Una vez que la encuentren, quiero que se remitan al artículo 14 de la Constitución Nacional y que me lo lean. Así lo vamos viendo y vamos a ver qué nos trae, qué nos dice este artículo. Por favor. ¿Lo leo, profesor? Sí. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, Bien. Espérate de un segundo. peticionar a las autoridades. Espera un segundo. Entonces, el artículo 14 establece nuestros derechos básicos y que contempla desde el primer al último argentino, es decir, a todos los habitantes de la nación. Entonces, que gozamos de los siguientes derechos conforme a las leyes que vayan a reglamentar su ejercicio. El primer apartado, nos dice de que de trabajar y de ejercer toda industria lícita. Es decir, decidir trabajar, estamos hablando también de soberanía del consumidor, porque uno también decide en qué empresa o en qué institución trabajar. Uno lo decide, uno elige. Y por otro lado, está también lo de ejercer toda industria lícita, nos lleva a pensar lo que es libre empresa. Es decir, que ya nos está tirando una pista que la organización económica de nuestro país es justamente la capitalista. Bien, luego habías leído de navegar y de comerciar. Seguí, por favor, leyendo. De peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, Bien. de asociarse con fines Espérate un útiles. segundo ahí, espera un segundo. De usar y disponer de su propiedad. ¿Qué nos dice? Obviamente nos está diciendo, lo que es mío e intocable para los otros. ¿Por qué? Usar y disponer de su propiedad. Eso nos remite al pilar que habíamos visto, que era la propiedad privada. Es decir, ya nos está diciendo de que es una organización capitalista. Sigamos. Ahí dice, de asociarse con fines útiles,
Ahí está. De De pro- asociarse con fines útiles, ejercer toda industria lícita, que era el primero, asociarse con fines útiles, es justamente lo que estamos hablando. El sinónimo de decir libre empresa, asociarme con fines útiles. Ya ahí el artículo 14 nos dice, la organización económica de nuestra República Argentina, de nuestra nación argentina, es capitalista. Bien, pero ¿cuál será la importancia que tiene la propiedad privada? Que calculo que cuando, luego de haber redactado este artículo, los constituyentes de 1853, entre los cuales estaba nuestro comprovinciano Alberdi, deben haber comentado o haber dicho ellos, hemos puesto de usar y disponer de su propiedad, pero tal vez estamos exponiendo el futuro de los que habiten este país y, y no hemos sido claros en dejar bien protegidos los derechos de propiedad. Entonces, elaboraron y dictaron el artículo, si no me equivoco, 17 de la Constitución Nacional. A ver, por favor, léelo también ese artículo. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada. Bien, Solo el Congreso, miren eso. Decía ya el otro, el 14, de usar y disponer de su propiedad, y se quedaron con la duda de ellos. Y acá pusieron, la propiedad es inviolable, o sea, miren cómo la resguardaron. Es inviolable y únicamente puede ser quitada mediante una sentencia dictada por un juez de la nación. Y además tiene que ser declarada por la legislatura o por el Congreso de utilidad pública. El bien tiene que ser declarado de utilidad pública. Y previamente debe ser indemnizado. Y esa indemnización que establece la ley es más que el valor de mercado o valor de plaza que tenga esa propiedad. Supongamos que fuera una propiedad inmueble. Se paga más que lo que el valor de mercado, y obviamente, ¿por qué? Porque me obligan a mí, me expropian, me quitan la propiedad del bien y por lo tanto me tienen que resarcir indemnizándome de manera mejor que si yo lo vendiera. Y dice que previamente el bien tiene que ser declarado de utilidad pública. Por ejemplo, tengo una propiedad justo en un pasaje que no tiene salida hacia otra calle. Entonces, la legislatura de acá de Tucumán puede disponer la expropiación de mi propiedad para que esa calle pueda tener salida hacia la otra calle, que es una gran ventaja para la movilidad, etcétera, transporte de los habitantes, de las mercaderías, de lo que fuere, y se resuelve, primero se declara de utilidad pública y luego se inicia el juicio de expropiación hasta que llega la sentencia del juez que resuelve expropiar y previamente dispone que sea indemnizado el bien. No hay dudas entonces de que la organización económica nuestra es una organización económica capitalista. Bien, gracias, ahí está bien tu participación. Vamos ahora con la organización económica socialista. Esta organización económica sí surge por el pensamiento o porque alguien la elaboró. Y ese alguien, su pensador, su creador, es Karl Marx y su discípulo Engels. Karl Marx es de nacionalidad alemana. Los alemanes
realmente también fueron y son seres pensantes con avances en algunas cosas importantes, en algunos aspectos importantes, como fueron los griegos en su época, los egipcios, etcétera, distintas y diversas civilizaciones, hasta los mismos chinos también. Pero esto que nos estamos refiriendo justamente a Karl Marx. ¿Qué hizo Marx? Hay un libro que se llama Teoría Económica, obviamente de Marx, y observó, él vivió allá por el siglo XVIII, es decir, plena época de la Revolución Industrial, y se puso a observar él lo siguiente, y determinó que en ese momento existían dos clases sociales. Uno, los dueños del capital. Los dueños del capital. Recordemos que capital, en la acepción de aquella época, también más o menos de la época de los clásicos, David Ricardo, Adam Smith, del pensamiento clásico, es que hablar de capital era hablar de capital fijo y de capital circulante, el equivalente a lo que hoy decimos recursos materiales. Entonces, los dueños del capital, él le puso la burguesía, eran los burgueses. Y luego estaban los dueños del trabajo, del esfuerzo productivo, que era el proletariado, los obreros. Entonces existían esas dos clases sociales. Entonces Marx se puso a estudiar que cuando los dueños, los burgueses, contratan a los obreros y para que realicen el trabajo en su fábrica, el bien que producen genera un ingreso, obviamente una vez que se lo vende ese producto. Ese ingreso, si han participado los empresarios, ponen los recursos materiales y ponen a disposición los recursos materiales y el obrero pone a disposición su trabajo, tanto físico como intelectual, Marx decía de que la participación tendría que ser igualitaria, es decir, el 50% para el dueño o los dueños del capital y el 50% para los obreros. Pero él vio que no es así, sino que los burgueses le pagan un salario al obrero y ese salario es sensiblemente inferior a lo que sería el reparto del 50% que le tocaría de acuerdo a lo que él decía. Entonces, esa diferencia de valor, él le denominó la plusvalía, es decir, el plus de valor que se quedaban los empresarios, los burgueses. Entonces, él luego, haciendo economía positiva, lo que hacía es mirar el futuro y decía, de esta manera, cada vez los burgueses, la burguesía va a crecer, va a ser más poderosa, con más bienes y van a vivir mejor. Y estos, los obreros, el proletariado, que es más numeroso, cada vez van a vivir peor y se van a pauperizar más en función de que no les reparten el 50% que le correspondía. Entonces va a llegar un momento en que la opresión que van a sufrir el proletariado va a obligar a que se lleve a cabo una revolución que ponga un nuevo orden. Y ahí él expuso lo que es el socialismo. Entonces, ¿qué hizo? Miró lo que ocurría en aquella época y en función de eso, de qué manera podemos esterilizar lo que consideramos mal, haciendo el juicio de valor, hacia ese juicio de valor, que el capitalismo estaba equivocado. Entonces, ¿qué hizo? Los pilares sobre que se basa el socialismo son, en primer lugar, la planificación. Nada que ver con lo que es la automatización o automaticidad.
La automaticidad era que no existe persona alguna que tome decisiones en materia económica por otra u otras. En cambio acá, si hay planificación, quiere decir que hay un planificador o un buró de planificación que está tomando decisiones en el campo económico por muchas otras personas. Es decir, que son economías fuertemente centralizadas, no descentralizadas como las otras, fuertemente centralizadas, y que lo que provocan es que se determine, se planifique obviamente toda la actividad económica. Si estamos en guerra, necesitamos producir tanto de tanques, se destinarán los recursos y se dirá qué fábrica es la que se va a encargar de esto. Y tal vez esa fábrica está dedicada a la fabricación de automóviles, pero resulta que ellos le imponen de que tienen que fabricar tanques y lo tiene que aceptar. Es lo mismo que un agricultor que dispone de un terreno y quiere plantar soja, porque el cultivo de la soja le va a traer un rédito mayor por los costos que tiene y el precio que tiene en el mercado, va a ganar más, pero el Estado determina, el planificador, de que el país tiene que disponer de tal cantidad de trigo para que pueda tener acceso a la población al pan, y por lo tanto en ese campo, en vez de poner soja, necesitamos que se ponga trigo, y la persona era obligada a poner el trigo. Es decir, se planificaba. De esa manera es que la planificación se antepuso a la automaticidad. En segundo lugar, no existe la propiedad privada, sino se le antepone la propiedad estatal. Quiere decir que los recursos productivos o factores de la producción son de propiedad del Estado. ¿Pero qué significa esto? Esto funciona de la siguiente manera. En esas economías uno podía trabajar, como acá, y comprar bienes. Me puedo comprar un automóvil, me puedo comprar una casa, si trabajo más y me va bien, hago un pequeño emprendimiento productivo, me fue bien, me compré una fábrica o hice una fábrica mayor, y así fui creciendo. Me compré otra casa, compré otras propiedades, compré otros automóviles, me fui de viaje, etc. Acumulé bienes. Bien. Pero ¿qué pasaba? Cuando fallecía, el tercer pilar del capitalismo, que era la herencia, acá no existe. Entonces, cuando la persona fallece, todos los bienes de esa persona pasan a poder del Estado. Es decir, el propietario es ahora el Estado. ¿Y qué decía Marx? Con esos bienes deben ser repartidos entre los que menos tienen o los que no tienen nada, para que al cabo de un tiempo bastante prudencial y largo, tengamos una sociedad más igualitaria en términos de bienes. Bien, pero ¿qué es lo malo de esto? En primer lugar, hay dos cosas. Primero, es un desincentivo, así como en el capitalismo era un incentivo la propiedad privada con la herencia, acá es un desincentivo para la acumulación de bienes, porque sé que los voy a perder, no van a ir a parar a manos de mis hijos. Bien, o de los que me sucedan, mis derechohabientes. Pero el otro problema, mayor todavía, era que esos bienes no iban a parar entre los que menos tenían, sino que los que se quedaban con esos bienes eran los que manejaban el gobierno, los que integraban el partido o los funcionarios del gobierno. Entonces, vieron de que se había creado una nueva élite, que eran esos funcionarios que vivían como reyes, y el pueblo seguía siendo pobre como siempre. Y eso fue lo que motivó la llamada perestroika,
que la inició Mikhail Gorbachev y que no es otra cosa que un programa de reformas de la estructura económica de los países que tenían este tipo de organización. Bien. Por último está la organización económica mixta. La mixta, como el mismo nombre lo dice, es una mixtura entre capitalismo y socialismo. Hay algunas, casi la mayoría de las organizaciones económicas actuales son mixtas. Hay algunas que tienen más predominancia de capitalismo que de socialismo, y hay otras a la inversa que tienen más de socialismo que de capitalismo. Nuestro país tiene, acabamos de leer en la Constitución Nacional, que es una organización económica capitalista, pero también tiene cosas que son socialistas. Por ejemplo, el régimen jubilatorio que tenemos actualmente es un sistema de reparto, como la perinola. Todos ponen y después nos repartimos casi proporcionalmente todos. Bien. Es decir, este sistema está pensado en función de todos, que más o menos todos tengan para que puedan vivir más o menos bien. Distinto de lo que es el capitalismo, porque el capitalismo está en función, es individual, no se piensa en el todo. En el socialismo se piensa en función de todo, acá en función de la persona. Recuérdense, ustedes eran chicos en la época de Menem, existían las AFJP, que eran administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Eran pseudo cajas de jubilaciones. Entonces, cuando uno ingresaba a trabajar, le preguntaban qué AFJP uno elegía. Había un menú de varias y uno elegía. Tal vez elegía porque alguien le decía, metete en esta, porque no conocía, pero después aprendía uno de que había un ranking, aquellas que eran más eficientes en la administración de los recursos que tenían allí depositados, en las colocaciones que hacían en los mercados de capitales, y generaban más utilidades y ocupaban los primeros lugares. Esas utilidades, naturalmente, parte de esas utilidades eran para los propietarios de la FJP, pero el resto se distribuía entre los afiliados que teníamos su cuenta ahí. Es decir, cada persona tenía su cuenta individual. Se abría con el nombre de uno y con el número de documento. Entonces, uno veía el historial allí, este mes, en donde había trabajado. Si trabajé en 3 parques, entonces estaban los 3 ingresos por las retenciones que hacían de mi sueldo, pero también estaban los 3 aportes patronales que hacían las respectivas patronales. Entonces, de esa manera iba engrosando mi fondo jubilatorio más lo que generaba la propia AFJP. De manera tal que cuando uno cumple los preceptos establecidos por la ley, es decir, los 65 años y por lo menos 30 años de servicio, se jubilaba. Entonces, cuando uno se retiraba, la jubilación, si yo trabajé en varias partes frente a otro que no trabajó o que trabajó en una parte nada más y el resto dormía la siesta y vivió bien para él, va a tener una jubilación menor que la mía y yo voy a tener una jubilación mayor porque me esforcé más. Bien, ese era el sistema capitalista. En cambio, en el sistema de reparto no es así. Es decir, se piensa en función de todos. Antes, hace unos años atrás, creo que también era época de Carlos Menem, presidente, existió el plan canje. El plan canje estaba pensado en función de todos. Es decir, todas aquellas personas que tenían algún vehículo que puede haber estado en uso o bien en desuso, podía ser entregado a los desarmaderos para que se los procese como chatarra. Y se le daba un certificado, el dueño del desarmadero daba un certificado por una cantidad de dinero, como si fuera un cheque.
el gobierno también subsidiaba la compra de vehículos nuevos, porque eran todos los automotores, podían ser automóviles, camiones o ómnibus. Entonces, con ese certificado, uno podía adquirir el 0 kilómetro a un bajo precio. Eso, cuando está pensado en función de todos, estamos hablando de socialismo. En el capitalismo, si yo trabajo y quiero comprarme un vehículo y si puedo pagar la cuota o pagarlo de contado porque ahorré previamente, bueno, lo puedo hacer. Eso es individual. Pero cuando pienso, repito, en función de todo, es algo socialista. Bien, esas son las organizaciones mixtas y toda la clasificación que vimos de las organizaciones económicas. Con eso finalizamos la clase de hoy. Si Dios quiere, seguiremos el próximo jueves, de no mediar ningún paro. Nos veremos el jueves que viene. Bien, que tengan unas buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.